La Biblia nos dice que estamos en una batalla espiritual. Si nos damos cuenta o no, esta batalla no es de carne y sangre, sino contra gobernantes, autoridades y poderes de las tinieblas en lo invisible. Cada día el mundo tiene fuerzas más allá de lo que los ojos pueden ver, están trabajando para influir, engañar y alejar a la gente del verdad de Dios. Algunos descartan esta realidad, pensando que la guerra espiritual es solo una metáfora, pero al enemigo le encantaría nada más que para que la gente lo ignore. Es existencia en el momento en que pretendemos que lo es, no ahí gana terreno desde el mismísimo. Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido robar, matar y destruir. Es un engañador, un tentador y mentiroso, y sus tácticas no han cambiado. Susurra dudas, plantas confusión y ciega a la gente. A la verdad usa distracciones falsas, enseñanzas y incluso posesiones materiales para obtener un punto de apoyo en la vida de las personas, y para muchos, la batalla comienza en sus propios hogares. El enemigo siempre está buscando una entrada. Señalar una manera de establecer su influencia en la vida de personas desprevenidas. Uno de los mayores engaños hoy en día es la idea de que lo que traemos a nuestros hogares no tiene espiritual consecuencias, que muchos creen que los objetos, símbolos o formas de entretenimiento son solo cosas inofensivas sin más profundidad, significado, pero las escrituras dicen algo diferente. Historia a lo largo de la Biblia. Dios advirtió a su pueblo en contra de traer cualquier cosa en sus hogares que estaba atado a idolatría, brujería o dioses falsos. Ordenó a los israelitas destruir objetos asociados con el culto pagano, porque llevaban espiritual corrupción. Les dijo que no tuvieran parte en cualquier cosa que honrara a la oscuridad, porque sabía que estas cosas cambiarían, sus corazones lejos de él son los mismos. La batalla espiritual está sucediendo hoy, donde el enemigo no ha dejado de trabajar y él todavía busca influir en las personas, a través de las cosas que poseen y consumen. Algunas invitar a la oscuridad a sus hogares, sin incluso al darse cuenta. Se aferran a los libros, estatuas o símbolos que representan falsos religiones, o prácticas ocultas que entretenerse con películas, música o juegos que glorifican el pecado, la violencia y rebelión contra Dios, que traen amuletos o artefactos que prometen suerte o protección, sino que invitamos a la espiritualidad. Esclavitud, pero la influencia del enemigo no es solo sobre objetos físicos, también lo es sobre lo que se permite echar raíces en el corazón con el que vive mucha gente. Amargura, falta de perdón y sin arrepentimiento, el pecado y estas cosas crean una puerta abierta para la opresión demoníaca. La Biblia dice que no deis lugar al diablo, sino cuando la gente se aferra a la ira, el resentimiento o el pecados secretos que permiten que el enemigo gane un punto de apoyo en sus vidas. Él trabaja a través del engaño, haciendo creer a la gente que ciertos comportamientos o hábitos son inofensivos, cuando en realidad lo son, alejándolos más de Dios. Allí son muchos los que luchan contra la ansiedad y el miedo, o depresión, sin darse cuenta de que a veces las cosas pueden estar ligadas a espiritual opresión. El enemigo prospera en la oscuridad y, donde quiera que se le dé acceso, él buscará generar confusión y destrucción. Muchas personas no son conscientes de que las luchas que enfrentan no son solo físico o emocional, sino espiritual. En naturaleza, la Biblia deja claro que Satanás ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. No está pasivo y no se toma días libres, siempre está buscando oportunidades para debilitar la fe de los creyentes y mantener incrédulos en engaño. Por eso es tan importante estar espiritualmente vigilante del enemigo. Utilizará cualquier método que pueda para infiltrarse la vida de una persona, que usará entretenimiento, relaciones, posesiones, incluso pensamientos para plantar semillas de duda y rebelión. Quiere que la gente crea que el pecado no es gran cosa. Lo que traen a sus casas no la materia y los mandamientos de Dios son obsoletos. Pero la verdad es todo lo que permitir entrar en nuestras vidas tiene un impacto. La buena noticia es que el enemigo no tiene el poder supremo. Él es un enemigo derrotado y no puede resistir la autoridad de Dios, sino para aquellos que no son conscientes o son indiferentes a lo que hará, siguen ganando terreno. Muchas viviendas están llenas de cosas que invitan a su presencia, y mientras estas cosas siguen siendo su influencia, también la batalla es real y no es una que puede ser ignorado en toda la Biblia. Dios deja claro que los objetos no son siempre solo objetos que puedan llevar influencia espiritual.
ya sea que nos atraiga más cerca de él, o abriendo puertas al enemigo. Esto es algo que mucha gente hace, ¿no? Entiendo que piensan en el reino espiritual como algo distante, algo que solo involucra oración, decisiones de fe y moral, sino la verdad son los mundos físico y espiritual profundamente conectado, lo que permitimos entrar en nuestro hogar es lo que mantenemos cerca de nosotros y lo que nos rodeamos puede tener un profundo efecto en nuestra vida espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios repetidamente advirtió a su pueblo sobre los peligros de traer ciertos objetos a su posesión cuando Israel entró en la tierra prometida, que Dios les ordenó destruir todo lo asociado con falsodioses. Les dijo que no trajeran estas cosas en sus casas, porque eran detestables a sus ojos. Él sabía que estos objetos llevaban espiritual peso, que no eran solo piezas de madera o piedra, pero estaban atados a demonios. Influye en las personas que adoraban. Esos ídolos no solo estaban practicando rituales vacíos con los que se estaban involucrando, espíritus que se oponen a Dios. Y Dios no quiere que su gente tenga alguna conexión para ellos. El mismo principio de aplicación hoy, muchas personas, sin saberlo, guardan objetos en sus hogares que están ligados a la espiritualidad, oscuridad. Estos podrían ser símbolos de estatuas o artefactos de religiones falsas que podrían ser amuletos o talismanes que prometer suerte o protección. Pero en cambio, invitar esclavitud. Algunas personas coleccionan libros o materiales que promueven la brujería, astrología o prácticas ocultas, pensando son inofensivos o interesantes. No darse cuenta de que estas cosas pueden servir como una puerta abierta para el enemigo. Uno de los mayores engaños del mundo moderno es la idea de que estas cosas son simplemente cultural, artefactos decorativos o reliquias inofensivas del pasado. Pero en el ámbito espiritual son más de lo que dice la Biblia. Decirnos que los dioses falsos no son simplemente productos de la imaginación humana, pero son vinculados a fuerzas demoníacas. Pablo, escribiendo a los Corintios, dejaron claro que cuando los paganos sacrifican a los ídolos, que son, en realidad, sacrificando a los demonios, esto significa que cualquier cosa asociada con estas prácticas son espiritualmente. Algunas personas experimentan contaminación, sucesos extraños en sus hogares, inquietud, pesadillas, opresivas atmósferas, y no entienden por qué luchan con el miedo constante, ansiedad o división en sus familias, sin darme cuenta de que algo en su entorno puede estar contribuyendo. Así el enemigo prospera donde está. Bienvenidos. E incluso si la gente no lo hace adorar activamente a un ídolo, manteniendo ciertas, los objetos pueden darle un punto de apoyo. Entretenimiento que la gente consume también lleva influencia espiritual, música, películas y libros que glorifican la violencia y la inmoralidad o lo oculto no son neutrales, dan forma a la mente, afecta las emociones y puede abrir puertas a la opresión espiritual. Muchos creen que mirar o escuchar esas cosas son solo una forma de entretenimiento, pero todo lo que exponemos nosotros mismos para fortalecer nuestro espíritu o lo debilita el enemigo es sutil. Él no siempre es obvio. Significa que a veces trabaja a través de decencia, hacer que el pecado parezca normal, aceptable o incluso deseable. Incluso dentro, en los hogares cristianos, puede haber cosas que no honres a Dios, objeto del pasado pecaminoso, símbolos de estilos de vida de falsos espirituales, prácticas o incluso ciertas decoraciones que llevan significados impíos. Pueden influir el ambiente de un hogar. A veces la gente mantiene estas cosas fuera de nostalgia o porque no ven ellos como dañinos, pero tal como Dios dijo a Israel para librar a su tierra de todo resto del culto pagano, los creyentes de hoy también hay que tener en cuenta lo que permiten. Tú en sus espacios se libran batallas espirituales. Menudo peleaban de maneras invisibles, pero tener visible consecuencias para muchos que luchan espiritualmente. No nos damos cuenta de que el cosas que poseen o el entorno en el que cultivar puede invitar a Dios presencia u obstaculizarla. La Biblia llama: los creyentes deben ser apartados para tener nada que ver con la oscuridad y con eliminar cualquier cosa que pueda interferir con su relación con Dios. La Biblia es clara en que no existe tal cosa como brujería inofensiva. Desde el principio, Dios advirtió a su pueblo que manténgase alejado de cualquier cosa relacionada con la brujería, adivinación o lo oculto. Estas prácticas no son solo antiguas supersticiones o formas de entretenimiento, son directas conexiones con la oscuridad espiritual. El enemigo siempre ha usado el engaño para atraer. La gente se mete en estas cosas disfrazándolas como poder de sabiduría o una forma de controlar sus vidas, pero detrás de cada hechizo, ritual o práctica
Hay una fuerza espiritual en acción y no es de Dios. Mucha gente hoy cree que interactuar con objetos ocultos es inofensivo. Ven cosas como cartas del tarot, Ouija, tableros de libros de astrología y cristales, como herramientas de orientación o autodescubrimiento. Algunos piensan que quemársela, salvia o el uso de amuletos pueden traer protección y paz. Otros visten simples símbolos ligados a la creencia en brujería. Tienen un poder especial, pero todos estos las cosas abren puertas al mundo invisible. Y cuando esas puertas se abren no es fácil cerrar la Biblia. Advierte que él, el diablo, se disfraza de ángel de luz. Él hace que estas prácticas parezcan atractivas, prometedor poder de sabiduría e iluminación, pero solo conducen a la confusión y destrucción en la vieja prueba. Dios ordenó a su pueblo que no practicara adivinación o buscar presagios. Les dijo no consultar médiums o espiritistas porque hacerlo los contaminaría. En el libro de los Hechos vemos que cuando la gente vinieron a la fe en Cristo, trajeron sus libros de brujería y los quemaron. Reconocieron que estas cosas no tenían lugar en sus vidas, que entendieron que el poder y la sabiduría de Dios son más que suficiente y no querían conexión con las fuerzas de la oscuridad. El enemigo no necesita permiso para atacar. Aquellos que voluntariamente lo invitan, en muchos la gente experimenta pesadillas de miedo, ansiedad y opresión espiritual, porque han permitido sin saberlo. Lo oculto influye en sus vidas. Lo que han comenzado como la curiosidad puede rápidamente convertirse en esclavitud, que algunas personas buscan respuestas de psíquicos o leer horóscopos pensando que es solo por diversión, pero lo hacen no. Se dan cuenta de que están entrando territorio prohibido. La Biblia dice que solo Dios conoce el futuro, y buscar respuestas de cualquier otra fuente es un rechazo de su autoridad. Brujería en la ulta es cada vez más aceptada en cultura moderna. Lo que alguna vez fue visto como oscuro y peligroso, ahora se comercializa como curación de autoayuda o empoderamiento. Allí son programas de televisión, libros y música que embellecen la magia y lo espiritual. Manipulación. Las redes sociales están llenas de personas enseñando hechizos, manifestándose técnicas y rituales para atraer éxito o amor. El enemigo ha hecho su función a bien, haciendo que la gente crea que estas cosas son inocentes, pero no importa cómo están empaquetados, siguen siendo una falsificación de lo que Dios ya tiene proporcionado. Incluso en hogares cristianos ocultos a veces se pueden encontrar artículos en algunas personas. Aferrarse a libros sobre astrología o magia de su pasado sin darme cuenta que estas cosas llevan peso espiritual. Otros guardan objetos dado a ellos por aquellos involucrados en la oscuridad práctica, algunos símbolos de desgaste de brujería sin saber su verdad. Lo que significa que al enemigo no le importa si alguien entiende lo que está haciendo. A él solo le importa que sean participar. La Biblia enseña que no hay término medio, y la oscuridad no puede coexistir. Una persona no puede servir a dos maestros. Mucha gente lucha espiritualmente porque no se han separado del todo por estas cosas. Oran a Dios por paz, pero mantienen en sus hogares artículos que invitan a lo contrario. Le piden a Dios dirección sin dejar de mirar astrología o psíquicos para guiar. El enemigo prospera en los corazones divididos. Dios llamó a su pueblo a ser apartado para no tiene nada que ver con las obras de oscuridad. Eso significa eliminar cualquier cosa que se conecta con brujería o brujería falsa. Prácticas espirituales significa reconocer esa verdadera sabiduría, poder y protección venir solo de Él. El enemigo no puede permanecer en la presencia de la luz de Dios, pero para aquellos que se aferran a las cosas de oscuridad, de la que la batalla nunca terminará. El principio de los tiempos. Dios lo ha hecho claro, que solo Él debe ser adorado. El primer mandamiento dado a Moisés fue: no tendrás otros dioses delante de mí. Esto no era solo una regla para los israelitas, era una declaración de verdad espiritual. Solo hay una verdadera Dios, y todo lo que ocupa su lugar o exige nuestra reverencia es un ídolo. A lo largo de la historia, la gente ha creado objetos físicos, estatuas, amuletos, símbolos para representar a sus dioses pensando que podría brindarles orientación sobre protección o prosperidad, pero detrás de estos falsos los símbolos religiosos son más profundos. Realidad espiritual, una que no es inofensivo pero peligroso. En el Viejo Testamento, Dios mandó a su pueblo a destruir ídolos para derribar los altares de dioses paganos
y no tener asociación con cualquier cosa ligada a la adoración falsa. Él no. Les dije que simplemente ignoraran estas cosas que les dijo para quitarlas completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ídolos no lo son solo objetos sin vida que representan engaño espiritual. La Biblia nos dice que cuando la gente adora ídolos no solo participan en rituales vacíos, sino que están adorando demonios. Pablo hizo esto claro cuando advirtió a los corintios que sacrificarse a los ídolos era en realidad un sacrificio a las fuerzas demoníacas. Muchas personas hoy piensan que la adoración de ídolos es una cosa del pasado, algo solo antiguo. Las civilizaciones practicaban, pero la idolatría es tan presente hoy como lo era hace miles de años. Solo hace falta de diferentes formas. Algunos guardan estatuas o imágenes de dioses falsos en sus hogares, pensando que son simplemente decorativos o recordatorios de cultura y patrimonio. Otros usan amuletos o símbolos vinculados a religiones que no honran al único Dios verdadero. No los veas como objetos espirituales, sino en el reino invisible, sostienen significado. El enemigo no necesita una persona a creer en él para utilizar estas cosas como punto de apoyo religioso falso. Los símbolos están en todas partes y mucha gente cuelga. Ellos en sus casas los usan como joyas o incluso tatuarlos en sus cuerpos, sin entender completamente lo que ellos representan. Algunos creen que llevan energía positiva o protección a los demás, conservarlos porque fueron regalos. O la familia se avecina, pero la palabra de Dios es clara. Sula. Gente no debe tener nada que ver con dioses falsos. No existe tal cosa como un ídolo neutral, cualquier objeto ligado a un falsola. Práctica religiosa conlleva espiritualidad. Influyen en si una persona reconoce sea o no. Los ídolos no vienen solo en el forma de estatuas y símbolos que pueden también ser objeto de devoción. Algunas personas depositar su confianza en Lucky Charms, cristales o reliquias sagradas, creyendo estas cosas tienen el poder de bendecir ellos o cambiar sus circunstancias. Otros recurren a la religión, prácticas que mezclan la verdad con el engaño usando rituales, cantos o tradiciones. Que no te alinees con la palabra de Dios. El enemigo no le importa si la gente mezcla el cristianismo con creencias falsas mientras se mantenga a impedirles rendirse plenamente a Dios. El corazón dividido sigue siendo una victoria para él. La presencia de ídolos y falsos, los símbolos religiosos en un hogar, pueden tener invisibles consecuencias que muchas personas experimentan: pesadez espiritual, confusión o inquietud sin darme cuenta que estas cosas son afectando la atmósfera, así como la presencia de Dios llena el lugar donde se le adora. La oscuridad permanece donde está invitado. Cuando los israelitas desobedecieron a Dios y mantuvo ídolos entre ellos a los que se enfrentaron, derrota espiritual. Pero cuando se arrepintieron y quitó estas cosas, la presencia de Dios regresó. Dios llama a su pueblo a establecerse aparte, para adorarlo en espíritu y en verdad, que significa eliminar cualquier cosa que lo deshonra. Significa reconocer que ningún símbolo de objeto o ritual puede tomar el lugar de su poder y presencia. Muchos luchan espiritualmente porque tienen, sin saberlo, permitió que estas cosas entraran sus hogares y sus vidas, dando al enemigo un punto de apoyo. Dios no comparte su gloriarse con dioses falsos y no bendice lo que Él ha mandado que sea. El entretenimiento eliminado es uno de los más influencias poderosas en la vida de una persona. Lo que la gente ve, escucha y participa con formas sus pensamientos, emociones e incluso su estado espiritual. Muchos creen que el entretenimiento es simplemente diversión inofensiva, una forma de relajarse y escapar de las tensiones de la vida. Pero el enemigo lleva mucho tiempo. Utiliza el entretenimiento como herramienta para desensibilizar, engañar y debilitar a la gente. Espiritualmente no siempre ataca con evidente maldad. A veces viene tejiendo sutilmente el engaño en la música, películas, libros y medios de una manera que parece inofensivo, pero lo que llena la mente eventualmente echa raíces en el corazón. La Biblia advierte a los creyentes que cuiden sus corazones y mentes para centrarse en lo que es puro, santo y justo, pero muchos llenan sus hogares y vidas con entretenimiento que glorifica el pecado, la perversión y música de rebelión contra Dios, que promueve la violencia, la lujuria y la inmoralidad. Entra en los oídos e influye en el alma. Películas y programas de televisión que normalizar el pecado sexual, de brujería y la anarquía. Embota la conciencia. Libros de tiempo
que promueven mentiras, espiritualidad y filosofías impías. Introducir ideas peligrosas bajo el disfraz de contar historias que la gente consumir, se convierte en parte de ellos, dando forma a su visión del mundo y afectando su espiritual caminar. El enemigo es estratégico. Él no necesita que la gente se incline ante él directamente. Solo necesita que se entretengan con cosas que deshonran a Dios. Una persona puede nunca se dediquen a la brujería, pero si les fascinan las películas que lo glorifican, ya están siendo arrastrados hacia engaño. Es posible que nunca cometan actos de violencia, pero si miran constantemente medios que celebran la destrucción y odio, que estén alimentando su espíritu con el pecado de las tinieblas. No siempre entra en él el corazón como algo obvio. La tentación a veces se cuela a lo que parece entretenido. Condicionamiento la gente a aceptar lo que alguna vez aceptaron, han rechazado. Hay una razón por la cual, así gran parte del entretenimiento actual está lleno con temas de rebelión, corrupción y oscuridad espiritual. El enemigo sabe que lo que una persona consume eventualmente da forma su comportamiento. Muchos de los que luchan con el miedo, la ansiedad y la tentación no darse cuenta de que el entretenimiento que disfrutar puede estar contribuyendo a su lucha contra lo que entra a la mente a través de música, la televisión y los medios. No solo desaparece, se queda, echa raíces y produce frutos buenos o malos. Muchos justificar sus elecciones diciendo que es justo una película, solo una canción, solo un libro. Pero las escrituras enseñan que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco el compromiso hoy conduce a uno más grande mañana. El mundo se ha redefinido entretenimiento como algo separado de moralidad, pero Dios no lo ve de esa manera. Todos los medios de comunicación se alinea con su verdad o se opone a ella. No hay terreno neutral en el reino espiritual. Lo que no glorifica a Dios finalmente abre la puerta a influencias que alejan a las personas de Él. Algunos se preguntarán por qué se sienten distantes de Dios, por qué su vida de oración se siente débil, o por qué tiene dificultades, tentación más que antes. Muchas veces es porque han permitido a un holy entretenimiento para ocupar espacio en sus vidas. Cuanto más se entrega a alguien, influencias mundanas sobre los menos sensibles se convierten a la voz de Dios. En la conciencia se embota la convicción, se desvanece, y antes de que se den cuenta han aceptado cosas que alguna vez supieron que eran mal. Dios llama a su pueblo a establecerse aparte de estar en el mundo, pero no de Él. Eso significa tomar decisiones que honren Él. Incluso en entretenimiento significa llenar la mente con cosas que fortalezcan la fe más bien que debilitarlo. Muchos no se dan cuenta de impacto de lo que permiten en sus hogares y corazones, pero nada está sin consecuencia espiritual, que el enemigo usará todo lo que pueda para conseguir un punto de apoyo. Y el entretenimiento es uno de sus más armas efectivas. Lo que parece ser una simple distracción puede convertirse en una puerta a alejarse cada vez más de la verdad. La falta de perdón es una de las más fortalezas peligrosas que una persona puede permitir en su vida. No es solo una carga emocional, es una apertura espiritual puerta. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo para orar, dejó claro que el perdón no era opcional. Dijo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros las tenemos perdonó a nuestro deudor. Y luego dio una advertencia: si no perdonas a los demás sus pecados, tu Padre no los perdonará sus pecados. Esa es una declaración seria. Significa que aferrarse a la amargura y el resentimiento no solo afecta relaciones con los demás, pero también afecta la relación de una persona con Dios. Muchos creen que tienen derecho a retener la falta de perdón debido al dolor. Han soportado la traición, el rechazo y las heridas profundas. Pueden hacer que parezca imposible dejar ir, pero negarse a perdonar sino castigar al infractor solo aprisiona a quien se aferra a ella. El enemigo sabe esto, sabe que el corazón que no perdona es una puerta abierta a su influencia. Él prospera en la amargura. Él planta semillas de ira, resentimiento y orgullo que hace que una persona reviva el ofensa una y otra vez. Lo que comienza como una sola herida que se convierte en una fortaleza espiritual que afecta los pensamientos, emociones e incluso salud física. La falta de perdón no se trata solo de sentimientos. Se trata de guerra espiritual. La Biblia llama al diablo acusador cuando la persona se niega a perdonar y comienza a actuar como un acusador de sí mismos.
constantemente repitiendo los errores que se les hicieron llevar, un registro de las infracciones. Pero las Escrituras dicen a los creyentes que amen a sus enemigos para bendecir a aquellos que los maldicen. Oren por los que los maltratan. Esto no es fácil, pero es necesario el perdón. No está diciendo que lo que pasó fue cierto, es decir, que la ofensa ya no tiene poder. Está liberando el carga para Dios y negarse a permitirla. Amargura se arraiga. Así como la falta de perdón abre la puerta al enemigo, también lo hace el pecado. Muchos piensan que el pecado es solo un error, un mal hábito o una cuestión personalucha, pero el pecado no es solo una mala acción, es una invitación abierta para esclavitud espiritual. La Biblia lo hace claro, que el pecado le da al diablo un punto de apoyo. Cuando una persona continúa en pecado sin arrepentimiento, están permitiendo que el enemigo para establecer control en su vida, lo que comienza como un pequeño compromiso crece en una fortaleza, haciéndolo más difícil. Y es más difícil liberarse. El enemigo no lo hace. Siempre ataca de maneras obvias a veces. Trabaja a través de tentaciones sutiles, llevando a la gente a patrones de pecado, que parece insignificante al principio, una pequeña mentira, un momento de orgullo, un compromiso, impureza. Cada uno parece inofensivo en sí mismo, propios, pero con el tiempo se incorporan. Un pecado mucho mayor oscurece el corazón y embota la sensibilidad espiritual. Hace que la oración se sienta vacía, y la adoración se sienta distante, y la convicción se sienten más débiles. Cuanto más alguien se entrega al pecado, menos reconocen su dominio sobre ellos como uno del mayor. Engaño es la idea de que el pecado secreto no tiene consecuencias. Piensa que si nadie más lo sabe, sí, no les afecta, pero Dios ve todo. Y el pecado siempre tiene efecto espiritual, abre puertas al miedo, a la opresión, confusión y caos. Trae separación de la presencia de Dios y permite que el enemigo trabajar sin control. Muchos que luchan con depresión, ansiedad o sensación de pesadez, no te das cuenta de que el pecado no confesado puede ser la causa fundamental. El pecado no es solo una cuestión personal, afecta la atmósfera de un hogar, relaciones en la vida de una persona y la capacidad de escuchar a Dios. Claramente la Biblia llama a los creyentes al arrepentimiento, no solo como un acto único, sino como una manera de la vida. El arrepentimiento no es solo decir lo siento, es alejarse del pecado completamente, es reconocer que ningún pecado vale. El precio de lo espiritual, separación de Dios, es cerrar toda puerta que el enemigo ha utilizado para ganar acceder. Cuanto más entra una persona obediencia, menos espacio tiene el enemigo para trabajar. Hay poder en la confesión, poder en entrega, y poder al vivir en la libertad que solo Dios puede darle al enemigo. Pierde su control cuando el pecado es eliminado, y el perdón toma su lugar. Un hogar es más que una simple estructura física, es un lugar de refugio, un espacio donde la presencia de Dios debe habitar aún en muchos. La gente vive en hogares que se sienten pesados, caótico o lleno de inquietud espiritual, luchan contra el miedo, la ansiedad o tensión en su hogar, sin al darse cuenta de que su hogar puede estar lleno con cosas que invitan al enemigo, más bien que Dios. La Biblia enseña que las personas permiten entrar en sus vidas, ellos también permitir entrar en su casa, tal como Dios. La presencia trae paz, alegría y protección. Cualquier cosa que se le oponga trae desorden, confusión y oscuridad. Lo largo de las Escrituras, Dios llama a sus personas a separarse de cualquier cosa impuro. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, que Dios les ordenó destruir todo rastro de idolatría para desgarrar, derribar los altares de los dioses falsos y purificar su tierra, no les permitió mezclar lo sagrado con lo profano. De la misma manera, un hogar que es de Dios debe ser limpiado de todo lo que no sea en alineación con él, objetos, medios y influencias que glorifican por el pecado. Las enseñanzas ocultas o falsas no pertenecen. En el hogar de un creyente, estas cosas pueden parecer insignificantes, pero llevan peso espiritual. Muchas personas, sin saberlo, invitan a la oscuridad espiritual a sus hogares a través de decoraciones de entretenimiento, recuerdos de experiencias pasadas, música que promueve libros de inmoralidad y películas que celebran símbolos de brujería, de religiones falsas. Estas cosas abren puertas abiertas que permiten al enemigo para operar libremente, incluso elementos recibidos como obsequio o transmitidos
a través de generaciones pueden llevar espiritual influencia. Si se han utilizado en prácticas impías, la palabra de Dios hace que sea claro que su pueblo no debe aguantar a las cosas que pertenecen al reino de la oscuridad. Limpiando un hogar no es solo sobre la eliminación de objetos físicos, es sobre dedicar el hogar a Dios. Es un acto de rendición, reconociendo que cada parte de la vida, incluido el hogar, le pertenece. Cuando la casa de Jacob, preparados para buscar a Dios, enterraron sus dioses extranjeros y se purificaron. Cuando los primeros creyentes en Hechos se volvieron lejos de sus antiguas costumbres, quemaron sus libros de magia, cortando cada conexión con su pasado. No lo hicieron. Trate de guardar estas cosas o mantenerlas. Los pierden de la vista, los quitan completamente. El enemigo busca cualquier abriendo. Puede encontrar muchas personas experimentar batallas espirituales en sus hogares, porque sin saberlo, han le dio un lugar, argumentos, miedo, pesadillas, y una sensación general de él. Malestar puede ser síntoma de un hogar que no ha sido limpiado espiritualmente, pero la presencia de Dios trae paz donde Él está. Bienvenido. El enemigo no tiene poder. El primer paso para invitar a la presencia de Dios en una casa es eliminar cualquier cosa que no se alinea con su verdad. El próximo paso es llenar el hogar con su palabra. Su adoración y la oración en presencia es esencial para hacer un hogar un lugar donde Dios habita. Hablando escritura sobre un hogar, ungiendo a las habitaciones con aceite en dedicación a Dios y declarando su autoridad sobre el espacio puede cambiar la atmósfera espiritual. Adoración invita a su presencia, expulsando cualquier cosa que no pertenezca al enemigo. No puedo quedarme donde Dios es exaltado. Un hogar lleno de oración, alabanza y la palabra de Dios, todo se convierte en fortaleza de su presencia. Dios desea morar con su pueblo para hacer sus hogares lugares de su presencia, poder y paz. Pero tal como Él llamó a su gente para limpiar la tierra, antes de que ello llenó con su bendición que llama, los creyentes deben limpiar sus hogares para que su espíritu puede moverse libremente. Cuando un hogar está dedicado a Dios, cuando cada puerta a el enemigo está cerrado, y cuando su presencia se hace la base, se convierte en un lugar de refugio, no solo para la gente que viven allí, sino para todos los que entran en el hogar. Debe ser más que solo un lugar para vivir. Está destinado a ser un santuario, un espacio donde la presencia de Dios habita, trayendo paz, protección y fuerza espiritual. Pero muy a menudo la gente permitir, sin saberlo, el acceso del enemigo a través de objetos de entretenimiento y pecado. Sin arrepentimiento, la batalla espiritual es real, y lo que llena un hogar afecta la atmósfera que influye en las emociones, relaciones e incluso fe. El enemigo busca puertas abiertas, ya sea a través de elemento de error, ídolos, medios impíos o falta de perdón. Y él usa estos puntos de apoyo para traer confusión, miedo y opresión. Pero ahí es la esperanza que Dios le ha dado a su pueblo, la autoridad para limpiar sus hogares, eliminar todo lo que no se alinee con Él, invitar plenamente a su presencia. La verdadera libertad llega cuando cada parte de la vida, incluido el hogar, se entrega a Él mediante la oración de arrepentimiento y un compromiso de vivir según su palabra. El control del enemigo se rompe. Un hogar lleno con la presencia de Dios se convierte en un lugar de paz, alegría y fuerza espiritual. Cuando el enemigo es excluido y Dios es exaltado, el hogar se convierte en una fortaleza de fe, lugar donde brilla su luz y su el poder se da a conocer.